Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Estamos nuevamente en este espacio devocional Vida en Él. Y bueno, pues hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor y vamos a estar meditando en un libro del Nuevo Testamento muy bonito, una carta del apóstol Pablo. Reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla y soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua, y el día de hoy, como les mencionaba, vamos a estar reflexionando en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña a través de esta porción. Primera de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, pues como se podrán imaginar, pues prácticamente aquí está hablando de cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Y bueno, cuando vemos, a mí me gustaría decir que esta es la predicción de la apostasía. Y vemos cómo dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe. Y hoy día vemos que el Evangelio, estamos viviendo tiempos bien buenos, pero también bien malos. Bien buenos porque tenemos muchos recursos a nuestro alcance. Bien buenos porque tenemos muchas facilidades. Bien buenos porque, pues al fin de cuentas ya, al menos en mi país, no tenemos ningún problema con ser cristianos, con proclamar nuestra fe, tenemos apertura. Y son bien buenos por todo ello. Podemos ir a los gobiernos municipales a pedir, no sé, teatros, y ahí están. En el cine hay películas cristianas, se pueden hacer conciertos. Hace poco aquí en mi ciudad hubo un concierto con uno de los cantantes cristianos en un parque de béisbol y fuimos muchas personas. No lo sé, el gobernador del estado hizo su informe e invitó a algunos pastores para estar ahí como testigos de ese acto. Pues, ¿cuándo hubiéramos imaginado que en un pasado hubiera sucedido estas cosas? Definitivamente. Pero estamos en tiempos malos, porque al mismo tiempo que el Evangelio ha penetrado en la sociedad, al mismo tiempo se ha hecho costumbre ser cristiano, al mismo tiempo es fácil ser cristiano, y muchos lo han tomado como una religión, como una costumbre, y al mismo tiempo son tiempos malos porque muchos se dicen cristianos y no tienen convicciones firmes o convicciones fuertes. Eso trae mucho desánimo, se lo digo yo como pastor. De repente es triste ver a los niveles que hemos llegado de una fe tan superficial de muchas personas que a veces están en nuestras iglesias, y muchas personas se desaniman al ver personas con un testimonio así. Vemos que dentro de las iglesias se han introducido pecados que antes tal vez no era tan visible o tan evidente. Sin embargo, podemos ver que todo esto que está pasando, la Biblia lo predice, ¿verdad? A través de una profecía del apóstol Pablo que le dice a Timoteo, y menciona que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos negarán o apostatarán de la fe. Y eso es lo que está pasando. Y quiero decir que según como lo veo y lo interpreto en la Escritura, conforme avancen los días, cada vez debemos estar preparados, porque hasta nos vamos a asustar de lo que pudiera suceder con pseudo creyentes, con pseudo cristianos que estarán con la bandera del cristianismo apostatando la fe, negando con sus hechos la fe en Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque al mismo tiempo que suceda todo eso, los que hemos entendido que Dios viene por una iglesia santa, pura, con vestiduras de lino fino,
nosotros tenemos que entender que tenemos que santificarnos, vivir para Dios, cumpliendo su propósito, haciendo su voluntad. Y en la medida en que nosotros entendamos esos principios, nosotros no vamos a caer en las mismas situaciones que muchos están cayendo dentro de la iglesia. Dios no nos llamó a tener religión. Dios no nos llamó, fíjese bien, inclusive a pertenecer a una iglesia. Es cierto, es bueno y es sano pertenecer a una congregación local. Sin embargo, Dios nos llamó a pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y no solamente eso, sino apartarnos del mal. La palabra iglesia quiere decir apartados, ¿verdad? Apartados para Dios. Podemos decir que iglesia o congregante de una iglesia es un sinónimo de santo, apartado del pecado. Y a eso hemos sido llamados, a estar apartados para vivir para Dios, para cumplir su propósito, para establecer su reino. Y esto lo tenemos que hacer todos aquellos que entendamos el mensaje. No se trata entonces de ir solamente el domingo, que desde luego tenemos que ir, pero tiene que ver con las convicciones firmes que hay en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que tener esas convicciones y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros hijos las tengan también. Tenemos que tener, estorbar ese estorbo a los hijos de todo aquello que quiera apartarlos de esa convicción, de esa fe. Y nosotros tenemos que estar ahí orando, educando, formando, dando ejemplo. ¿Para qué? Para que se cumpla también su propósito en ellos. Y no vamos a ver entonces que nuestros hijos apostaten de la fe. ¿Por qué? Porque está ahí profetizado que en los postreros tiempos va a haber una gran apostasía, y nosotros que hemos sido entendidos y al menos estamos escuchando este mensaje, tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. La religión, ¿verdad?, que menciona la Biblia, pura y sin mancha delante de Dios, sí es ayudar a los pobres, dice, pero guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos entonces a estar bien percibidos de la apostasía y nosotros no caer en ese error o en ese pecado, y vamos a buscar la santidad con el Señor, la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces yo le animo a que en esta hora podamos simple y sencillamente recordar que Dios nos ha llamado para ser parte de su iglesia, y al ser parte de su iglesia nos ha llamado para estar apartados del mundo, del pecado, y para ser santos en Él. Yo le animo a que meditemos en esto y nos esforcemos por cumplir el deseo del corazón de Dios. Oremos. Padre bueno, gracias por esta palabra que nos alienta, Señor, a seguir adelante, pero que también nos alerta de los últimos tiempos. Bendice a cada hermano, Señor. Si alguno de los que están escuchando este mensaje, Señor, de alguna manera, Señor, está siendo tentado, está siendo tal vez, Señor, está siendo expuesto para caer en una situación no deseable, Padre, aparta, Señor, su vida, redarguye, y que cada uno podamos, Señor, vivir para ti y ser santos. Señor, levanta una iglesia santa en ti, y que cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No me queda más que agradecerle que haya tenido este tiempo, y bueno, le animo a que sigamos adelante en Dios. Una iglesia santa de la cual usted y yo debemos ser parte. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.